Paz de Cristo, mis hermanos. Entonces, vamos al mensaje de la palabra de Dios en este día, porque recordemos que todo podemos tener, pero si no tenemos palabra de Dios, entonces no tenemos quien nos guíe. Nuestra ancla, nuestro fundamento, nuestra visión es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos rodean, hay muchas cosas que nos dan señales, que nos tocan, que nos incentivan, que nos terminan afectando. Pero solo la palabra de Dios es el fundamento, es la promesa que no puede faltar, es a lo que nosotros debemos ser fieles. Muchas veces tomamos cargas sobre nosotros que no tenemos que llevar. Tomamos la responsabilidad por cuestiones que están totalmente fuera de nuestro alcance. Y debemos aprender nosotros a ver desde la perspectiva de Dios y a reconocer que Él es nuestro creador. Y nosotros somos criaturas, estamos invitados a ser ovejas de su prado. Estamos invitados a estar descansando en sus verdes pastos, en sus aguas de reposo. Estamos invitados a ser convidados a la mesa del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Podemos esperar de Dios, pero debemos esperar de Dios. Nosotros no podemos poner la agenda. Nosotros no somos los que debemos marcar lo que se hace o no se hace. Hay que aprender a confiar en Dios. El hombre debe reconocer que es débil. Hay muchos eventos en nuestra vida que están totalmente fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos control sobre el clima, no tenemos el control sobre las otras personas, no tenemos el control sobre nuestra propia salud. Podemos tratar de cuidarnos, pero no podemos controlar eso. No tenemos control sobre, la sanidad de estas enfermedades, la economía mundial, la política del país. Hay muchas cosas que están más allá de nuestro control, aunque nosotros creemos que tenemos el control. Lo he dicho muchas veces con muy buena intención. Algunos hermanos, hermanas, algunos amigos van a decirle: yo nunca te voy a fallar, yo sí te voy a cumplir, estaré contigo para siempre, cuenta conmigo siempre, donde sea. Esas son palabras que suenan bonito, por supuesto, salen del corazón, pero no pueden ser cumplidas, porque usted no sabe si va a estar mañana, no sabe si tiene la posibilidad de cumplir eso. Pero la palabra de Dios, esa es verdad. Y si Dios lo dice, se cumple absolutamente. Ahora, cuando nos enfrentamos a toda esta cantidad de oportunidades o de opciones que no están en nuestras manos, por lo tanto se nos quiebra la agenda, se nos frustran los planes, se nos vienen abajo los edificios de la imaginación. Esto produce en nosotros frustración, produce rabia, y esto detona en depresión. Una depresión que no es de origen demoníaco ni tiene nada que ver con el problema hormonal. Esta viene porque al enfrentar la vida lo hacemos poniéndonos en la posición que no corresponde. Le invito a alabar a Dios. Y es por eso que nuestro llamado: entréguele su vida a Cristo, deje que Él le salve, Él nos liberta. Y una de las libertades que tenemos es aprender a confiar en Dios, reconocer en su grandeza. Hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero Dios sí la tiene bajo control. Nosotros somos débiles y nosotros no podemos resolver esto, pero Dios sí tiene el poder. Es más, la debilidad de Dios, lo más débil que usted puede encontrar en Dios, es más fuerte que toda la fuerza que el hombre pueda tener, que cualquier ejército, que cualquier régimen, que cualquier ideología. ¿Qué es lo más débil de Dios? Le pregunto, porque la Biblia habla de la debilidad de Dios. ¿Qué es lo más débil a lo que Dios podía acceder? Voluntariamente se despoja y se entrega esa debilidad. Lo más débil a lo que Dios podría exponerse, por ejemplo, es a la muerte. Él mismo se hizo hombre, se entregó a la cruz, dejó que lo martirizaran y luego expiró y se entregó en manos de la muerte. Aquí estoy. Le entregó sus manos al que tenía las llaves de la muerte para ser esposado. El problema es que las cadenas se caían, porque aquel que es la vida, aquel que es el autor y consumador de la fe, no puede ser encadenado. Lo más débil de Dios es más fuerte que toda la fuerza que los hombres puedan tener. Jesús, al morir por nosotros, nos mostró un camino de victoria y nos dio esperanza, porque resulta que lo que no puede lograr el hombre con todas sus fuerzas, al morir Cristo en la cruz,
Él ya lo logró. Nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecados, nos dio esperanza eterna. Su resurrección nos habla de su gran poder. No le pudo detener la tumba, no le pudo detener la muerte, no le puede detener el diablo, no le pueden detener los principados. Así el Señor nos embiste de su fuerza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros nos da poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor que su prueba, mayor que su lucha, mayor que su debilidad, mayor que su dilema, que aquel abismo que debe enfrentar, que aquel gigante que se le avecina, que aquella tormenta que se acerca. Mayor es nuestro Dios. Lo ha probado al morir y resucitar. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquello que haría que cualquier otro corriera o renunciara, a los creyentes, a los hijos de Dios, esas mismas pruebas y luchas que harían que otros renunciaran, renegaran, huyeran, se apartaran, esas mismas cosas hacen que los hijos de Dios salgan adelante, que se sobrepongan sobre toda adversidad, porque en la debilidad del hombre Dios muestra su poder y manifiesta su gloria. Frente a la posibilidad de ser arrastrados al circo romano, ser comidos por las bestias o quemados vivos, cualquier otro hubiera renegado de sus dioses, de su fe. Pero los hijos de Dios, los primeros discípulos, enfrentaron con gallardía la prueba, la persecución, el martirio, porque estaban en Cristo. Lo que haría que otros huyeran hace que los hijos de Dios ganen victoria. Lucas capítulo 24, versículo 17 al 18, leo en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Un extraño se une a dos personajes que están en medio de una tremenda crisis y parece que él vive otro mundo. Ellos están envueltos en su desgracia y este hombre parece que está hablando otro idioma. Y Cleofas le dice, tú debes ser la única persona en todo Jerusalén que no entiende por qué estamos así. En este día, por unos minutos, quiero comentarle o repasar con usted este mensaje. En Cristo, todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo cree? Para los que están en Cristo, hay oportunidad, hay puertas abiertas, hay vida eterna. Las cosas viejas pasaron. Para los que están en Cristo, todas las cosas, por malas y difíciles que sean, nos ayudarán a bien. Abrirán un nuevo camino, porque nuestro Dios no es un Dios de derrotas, es un Dios de victoria. Ahora bien, número 1 de 3, en Cristo tenemos esperanza. Encontramos a estos dos discípulos que van camino a Emaús y se encontraban en medio de una crisis. Iban caminando hacia el ocaso. Emaús, la ciudad de Emaús, por eso la nombra Lucas, está hacia el oeste de Jerusalén, y es decir que para la tarde el sol va cayendo. Es decir, que ellos iban hacia el anochecer. Ellos iban dejando atrás el día y se iban acercando hacia el ocaso, hasta donde el sol se pone. Ellos iban viendo física y literalmente cómo la sombra de la oscuridad se acercaba y la luz se iba yendo. Estaban en crisis. Estaban en un momento en donde se les cerraron las puertas y ellos pensaron que ya no había otra opción, no había más esperanza. Es que lo que ellos sabían hasta ese momento es que nadie vuelve de la muerte, es que nadie vence el sepulcro. El que ha sido muerto y ha sido sepultado, se terminó ahí todo. Pero ellos no contaban con que estamos hablando del Señor Jesucristo. Estos hombres caminaban hacia el atardecer, hacia el fin de las cosas, pero el Hijo de Dios no camina hacia el ocaso. El Hijo de Dios camina hacia el amanecer. El Hijo de Dios camina hacia la luz. Usted y yo no estamos llamados para ir de una derrota a la siguiente, sino para ir de victoria en victoria, para crecer como la luz de la aurora hasta llegar a la luz plena, no a la oscuridad. Está en un momento de oscuridad, está en un momento de prueba, está en un momento en que se le cerraron las puertas. Yo sé lo que es eso y entiendo que usted se pueda sentir desesperado, frustrado, deprimido, pero tenga paciencia, espere,
Porque Dios algo está preparando. Es que los hijos de Dios no se entregan a la oscuridad, van hacia la luz. ¿Se oscureció todo? Siempre, siempre. La hora más oscura de la noche es justo antes de que empiece a aclarar. Hay luz, hay esperanza. Dios nos da esperanza. Estos hombres que iban camino a Emaús estaban deprimidos y tremendamente conflictuados porque ellos siguieron a Jesús. Jesús lo escucharon predicar, vieron sus milagros y Jesús los inspiró. Les dio la esperanza del mejor futuro, pero esa esperanza de un mejor futuro al dejar las redes, al dejar sus trabajos, al dejar de cobrar impuestos, al dejar de servir al imperio, ahora todo eso se les vino abajo, se acabó. Todos sus planes, su castillo de naipes, su castillo de arena se ha venido al suelo. No les queda nada. Para ellos, todo lo que vivieron con Jesús era pasado. Qué triste cuando un hijo, una hija de Dios empieza a hablar en pasado. Yo fui, yo oraba, yo creía, yo asistía, yo luchaba, yo caminaba, yo también fui, yo también estuve, yo también serví. Hermanos, en pasado, pero no se sienta mal. Es natural, es parte de la naturaleza humana dudar, de caer, pero no es de nosotros. La gracia de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios no depende de nuestro estado anímico. Por eso que amamos a Jesús. Porque Dios no es traicionado por el corazón, por las emociones, ni es impactado por nuestros desánimos y nuestros tiempos temporales de oscuridad. Porque Dios es de una línea, Dios es de una palabra. Dios dice y lo hace, Dios lo cumple. Su palabra es verdad. Para ellos todo era pasado. Lucas 24:21 nos informa lo siguiente. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Todo esto sucedió ya. Hablaban en pasado, en algo, un capítulo que quedó atrás en su vida. Caminaban sin esperanza. Caminaban sin sueños, ya se les había caído su castillo. Caminaban sin propósito, sin deseos de vivir. Pero en medio de su problema, empezaron a escuchar una voz diferente. Alguien se acercó a ellos y empezó a hablarles. Este loquito que se acercó no se habían dado ni cuenta, estaban tan ocupados en su diálogo que no se dieron cuenta que había una tercera persona caminando con ellos hasta que dice, ¿qué hablan tan concentrados? ¿Qué los ocupa tanto? ¿Qué absorbe tanto de su energía, de su diálogo? En su propia orfandad, estos hombres de pronto se detuvieron y dijeron, ya se oscureció, este camino es peligroso, vamos al mesón. Entremos, comamos y reposemos, mañana al alba saldremos, pero ahora es tiempo de esconderse. El forastero que iba con ellos hizo el ademán de seguir de largo, pero ellos habían estado con Cristo, aquel que tocó al leproso que todos desecharon, aquel Cristo que fue a atender al necesitado, aquel Cristo que fue hacia las multitudes, aquel Cristo que escuchó las lágrimas de María y Marta y resucitó a Lázaro, aquel Cristo que escuchó las lágrimas de la viuda de Naín. Ellos habían estado con el Señor y no puede estar usted con Cristo si no le queda algo de Él. Y cuando vieron al forastero entregarse a la noche, ellos dijeron, no puede ser. Y en su orfandad, aun con sus sueños rotos, ellos no dejaron al forastero en la calle y en la oscuridad. Le dijeron que entrara con ellos. Y su amabilidad, su conocimiento de la fe fue tan amplio, su corazón era tan grande, que según el relato bíblico lo pusieron a la cabeza de la mesa, lo pusieron a dirigir la cena. Le convidaron a entrar. Le convidaron posada, le convidaron el alimento y lo pusieron a la cabeza de la mesa para que Él bendijera. El Señor fue puesto allí y al bendecir la mesa, al partir el pan, ellos pudieron entender que ese forastero del que habían tenido misericordia era ni más ni menos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este acto
momento de intimidad en medio de su oscuridad, es que a veces necesitamos llegar a las pruebas más duras, a los momentos más oscuros. Se debe caer toda esperanza para que solo nos aferremos a Cristo, sin condiciones, sin pretensiones, sin agendas ocultas, sin medias tintas, con toda claridad como única esperanza, porque es el amigo que tenemos, el que nunca nos deja ni nos desampara. Le abrieron su corazón a Cristo sin saber que era Cristo. Y en este momento de intimidad pasó algo poderoso en sus vidas que les transformó. Recobraron su esperanza. No lo reconocieron durante el camino. Sin embargo, Dios estaba con ellos. Pero en un momento de confianza, de comunión, en un momento de intimidad, sus ojos fueron abiertos. En un momento de desesperación, de oscuridad, entendieron que estaba allí el Señor. Entonces allí, en ese momento, pudieron reconocer que era Jesucristo resucitado. Y cuando esta verdad impactó sus vidas, todo cambió. Entonces ya no huyeron más hacia el ocaso, regresaron a Jerusalén listos para renovar su compromiso con el Señor Jesucristo. Lucas 24:34 nos informa esto, dice el historiador. Quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Ahora ellos están investidos de un momento de esperanza. Ahora ellos ya no están hablando de la desgracia que les sucede, no están hablando de su depresión y su angustia, están hablando de esperanza. ¿Por qué? Porque ahora entendieron que Cristo ni los había abandonado, ni la carrera había terminado, sino que esto todavía continúa y verían cosas grandes. Pensaban que Jesucristo había muerto, pero ahora Cristo vive. Es un mensaje de esperanza, no de pesimismo. Tuvieron ahora algo que decir, tuvieron un propósito para vivir. El cristiano tiene delante no una noche que se le echa encima, sino una aurora que ella rompe. Viene en el tiempo más oscuro un amanecer sobre nosotros. Eso fue algo que en el dolor de su desilusión, los dos que iban camino a Emaús no se habían dado cuenta. Si hubiesen caminado hacia el otro lado, hubieran salido de Jerusalén al este, no les hubiera sorprendido la noche. Hubieran ido hacia la luz. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene un giro de 180 grados. No caminamos hacia la perdición, hacia la oscuridad, caminamos hacia Cristo, hacia la luz. Mi amigo, usted que me escucha, no sé qué problema que puede tener, no sé qué enfermedad le puede aquejar, no sé qué tipo de lucha está padeciendo, pero si camina hacia Cristo, usted verá un milagro si es necesario, verá una sanidad si es necesario, habrá un cambio, una puerta se abrirá, una cadena se romperá, porque el que camina hacia Cristo camina hacia la esperanza. No está dicha la última palabra para los que iban camino a Emaús. Creían que estaba dicho todo, oleado y sacramentado, se terminó, Cristo murió, pero Cristo vive, Cristo ha resucitado. En Cristo recibimos esperanza, pero también visión. Cuando vieron morir a Jesús, perdieron su pasión, perdieron su visión. Caminaron hacia una aldea insignificante porque esa fue la manera en que ellos lidiaron con la crisis, con el problema. Huyeron, prefirieron abandonar. No vieron ninguna salida. Nos pasa frecuentemente cuando no sabemos qué hacer, cuando todo se cae. Queremos huir, desaparecer, dar la espalda. Eso les pasó a ellos. Lucas 24:13 dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuál? Ese mismo día está hablando del día de la resurrección, al tercer día. Caminaban ellos por su crisis, por su ceguera, en medio de su problema, por contemplar tanto y estar tan concentrados en el problema que tenían. Caminaban con sus espaldas hacia Jerusalén, hacia el Calvario, hacia la tumba vacía. El milagro más grande estaba siendo ignorado por ellos porque caminaban hacia la oscuridad. Nos dice Lucas que no tenían visión. Lucas 24:16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Pero después que conocieron a Jesús, al partir el pan, al bendecirlos, esa misma noche se levantaron de la mesa y regresaron a Jerusalén. Lucas 24:33. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén.
Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Iban huyendo hacia la oscuridad. Habían caminado rápidamente mientras caía el ocaso porque tenían miedo que les sorprendiera la noche. Había un camino peligroso, había ladrones, había bestias nocturnas, había la posibilidad de peligro. Así que querían estar escondidos antes que anocheciera, pero luego que entendieron que Jesús estaba con ellos, que Cristo vive, en esa misma hora, no esperaron al otro día en la mañana, en esa misma hora cobró sentido su vida, tomaron valor, esperanza y visión. Da lo mismo si se ve la noche, da lo mismo si está todo oscuro, da lo mismo si parece que es peligroso. Cristo vive, Cristo está con nosotros. La situación que a ellos les parecía que no tenía explicación, esos sueños e ilusiones que se habían hecho pedazos, vino Cristo y se los renovó. Se aclararon las tinieblas y entonces su vida cobró sentido. Era necesario que Cristo resucitara, pero para eso tenía que padecer la muerte, para darles un argumento, un fundamento, una esperanza, una visión mayor. Cristo vive y pues si Cristo vive, usted y yo también viviremos. Cuando viene sobre nosotros el desaliento, recuerde que solo en Jesucristo podemos comprender todo lo que encierra la vida. Solo en Cristo podemos tener visión y esperanza. Ahora, junto con darnos esperanza y visión, es decir, una manera de ver diferente, también el Señor Jesucristo enciende el fuego, la pasión en nosotros. Los discípulos que iban de camino a Emaús discutían entre sí, tenían una conversación profunda hablando de sus problemas y solo de sus problemas. Lucas 24:15, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ellos conversaban, hablaban y no se dieron cuenta que uno más se añadió al camino. ¿Cuántas veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas que no nos damos cuenta que Dios está ahí, que no nos ha dejado solos? Dios está con nosotros. Él me ama, Él es mi Padre, Él es mi fortaleza, Él es mi guía. Él me ha recibido, Él me acepta. ¿Qué importa lo que nos rodea? Estaban tan enfrascados en su manera de ver las cosas, tan encerrados en su frustración, que no notaron que Dios estaba con ellos. Perdieron la vista del milagro más grande de la historia, el Calvario, la tumba vacía. Para ellos estaba cerrada porque no se dieron cuenta que en ese momento Dios estaba con ellos. Erraron en su comprensión de los acontecimientos, de lo más grande que estaba sucediendo en la historia, porque se preocuparon demasiado de su desaliento, de sus problemas. Si no son ellos los capaces, no somos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, los que tienen las capacidades, la fortaleza, los recursos. Todo viene de Dios. Estamos aquí porque hasta aquí Dios nos ha dado vida. Y estaremos aquí hasta que Dios quiera, porque toda la soberanía es de nuestro Dios. Aparte de encerrarse en sus propios problemas, iban en la dirección equivocada. Lejos del compañerismo de los creyentes, se estaban aislando del rebaño. En lugar de cerrar filas y de unirse, se estaban dispersando. Es lo que hace el diablo. Tiene que dispersar a la oveja, sacarla del rebaño para poder atacarla, porque el rebaño unido hace huir a las bestias, a las fieras que quieren atacar el rebaño. Nosotros también podemos en nuestros problemas, nosotros también podemos perder de vista a Jesús y alejarnos de la fortaleza de la comunión de nuestros hermanos cuando nos centramos solo en nuestras esperanzas y en nuestros planes frustrados. Pero los ojos de estos discípulos fueron abiertos, recobraron esperanza y el fuego se encendió en sus vidas. Lucas 24:32 dice: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Estos discípulos en un tiempo de crisis se dieron cuenta de que mucho antes que abrieran sus ojos ya Jesús iba hablándoles en el camino. Comprenden también lo que les sucedía
cuando Jesús les hablaba la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios su corazón ardía. Aunque sus vidas les parecía vacía y sin sentido, ya estaban recibiendo un fuego que está en la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no deje de leer la Biblia, de vivir por la Biblia. Con las Escrituras el Señor Jesucristo despierta de nuevo la esperanza de los discípulos. La palabra de Dios inflama los corazones, aunque esté frío, derrite el hielo más grande, quiebra la piedra más dura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mediante la palabra de Dios, el Señor Jesús se hace presente en la vida del discípulo y hace que el corazón se llene de fuego y de fortaleza. En Cristo, para terminar y resumen, en Cristo, mis hermanos, en medio de cualquier prueba tenemos esperanza. En Cristo recobramos la visión. En Cristo arde el fuego en nosotros, se enciende la pasión por la palabra. Por la palabra, Cristo viene a nuestras vidas y se hace realidad. Y por la oración, a Cristo lo ponemos a trabajar en nuestras luchas y problemas. Recuerde, en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Terminemos. Lucas 24, 25 al 26 dice: entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todos los que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? El hombre es débil y hay muchos eventos de su vida que no puede controlar. Por lo tanto, esto le produce frustración, rabia y depresión. Sin embargo, Jesús, al morir por nosotros, nos dio un camino de victoria y esperanza. Su resurrección nos muestra su gran poder y nos enciende de pasión, porque la visión se abre delante de nosotros. Tenemos vida y vida eterna. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las pruebas que hacen que los incrédulos huyan o renuncien a los discípulos, a usted y a mí, nos va a ayudar a salir adelante, a sobreponernos a toda adversidad, a ser mejores hijos de Dios. Esa es la debilidad del hombre. Cuando usted y yo parece que no podemos, es cuando el Señor nos muestra su gloria. Y entonces, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios manifiesta su poder cuando yo ya no tengo fuerzas. Confiemos, le invito, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, confiemos en el amor, sabiduría y en el poder de Dios. Cristo vive, está entre nosotros y nos hace más que vencedores. Nosotros somos las ovejas y estamos en manos de nuestro buen pastor. Seamos honestos con nuestras pruebas, dudas y temores. Traiga a Cristo a su vida a través de la palabra e involúcrelo en sus planes a través de la oración. En el proceso, el Señor Jesucristo mostrará su gloria, usará nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Roguemos a Dios para que cada uno de nosotros sea lleno de esperanza, de pasión, de visión y de fuego. No se deje vencer todavía, no renuncie antes de tiempo. En Cristo somos más que vencedores. Todas las cosas nos ayudan para bien.